en las redes sociales. Qué bueno que usted esté con nosotros. Es para nosotros un privilegio el poder compartir con ustedes lo que Dios quiere y está haciendo con nosotros. Espero que la presencia misma del Espíritu Santo hoy se derrame en su hogar, en su automóvil, donde quiera que usted se encuentre, quizás en una sala de hospital, quizás en una sala de espera. No importa dónde usted se encuentre en este momento o en el tiempo que usted oiga este mensaje, esperamos que la presencia poderosa, apoteósica del Espíritu Santo se derrame allá donde usted se encuentre. Bendito Dios. Qué bueno es el Señor. ¿Estamos listos para la palabra? Amén. Amén. Bendito Jesús. Bendito Dios. Aleluya. Padre, te damos gracias por el tiempo que hemos tenido para poder adorar y alabar tu santo nombre, tu poderoso nombre, el único nombre que merece ser alabado. Te doy gracias por la oportunidad que nos has dado para poder traer como sacrificio al templo tuyo diezmos y ofrendas, Señor, como olor fragante, así suben al cielo, Señor. Ahora te pido, Señor amado, que tú prepares nuestros corazones, que tú prepares nuestros espíritus para poder recibir el bálsamo de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Te pido, Dios, que en tiempos como hoy, donde la palabra no adulterada escasea, en los tiempos donde la palabra tuya es retada de muchas maneras, que esta palabra penetre, que sea una iluminación, una revelación, un rema para nuestras vidas. Te pido, Señor, que hoy se abran estos libros para poder traer a nosotros una exhortación de vida, un empoderamiento para nuestro caminar, una instrucción que nos lleve tras ese propósito que tú has designado para cada uno de nosotros. Esperando, Dios, que el fortalecimiento de esta palabra sea de tal magnitud que nos transforme, que nos cambie a los hombres y mujeres que tú nos has llamado a ser. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En esta semana estaba delante de la presencia del Señor buscando, pidiéndole al Todopoderoso qué palabra necesitaba oír yo, qué palabra necesitaba oír la iglesia. Yo siempre tengo la costumbre que yo necesito que toda palabra que sea predicada o enseñada de este lugar primeramente me hable a mí. Primeramente me habla a mí. Y mientras me encontraba meditando en la palabra, el Señor de una forma fuerte puso en mi corazón el Salmo 27. El Salmo 27. En los momentos de estudios bíblicos, yo siempre he encontrado y sigo diciendo que uno de los libros favoritos míos para estudiar es el libro de los Salmos. En la Biblia nosotros podemos encontrar que hay 150 salmos y la realidad son canciones, una combinación de canciones y poemas. Y se encuentra dividido en 5 libros, aunque muchas personas dicen que son 6, porque cuentan los salmos 120 al 134, lo que se llaman los salmos de ascensión, lo cuentan como un libro separado. El libro de los salmos, su contenido es poderoso y su contenido es tiene algo que verdaderamente, si nosotros nos detenemos
a estudiarlos, no solamente a usarlos como parte de nuestra oración diaria, que debemos estar usándolos. No solamente como himnos que se cantan en las iglesias, que se deberían estar cantando. Si nosotros nos damos a buscar la profundidad que se encuentran en estos salmos, creo que podemos ser fortalecidos de tal manera que nosotros podamos vivir con una fe inquebrantable, bendito Dios. Lo maravilloso de esta colección de canciones y poemas es que fueron escritas en un espacio, en un promedio de 1000 años, desde el tiempo mosaico hasta el tiempo del posexilio. O sea, un promedio de 1000 años fueron usados para escribir 150 salmos. 7 autores escribieron 100 salmos de los 150 y 50 son anónimos, no tienen autor, no se sabe quién lo escribió, cuándo lo escribió. Pero cuando yo pongo todo esto al frente mío, la Biblia se escribió en aproximadamente unos 1546 años. O sea que la gran mayoría del tiempo se usó para escribir los salmos. Y se usó para escribir los salmos por muchas diferentes razones. Es uno de los libros favoritos míos porque es aquí donde yo encuentro a personas que escribieron, tomaron el tiempo, tuvieron a solas con Dios cuando se encontraban vulnerables, cuando se encontraban en tiempos difíciles, cuando se encontraban huyendo, cuando el enemigo los tenía acampados. Ellos, en medio de todo esto, tomaron el tiempo para estar a solas con Dios y poder comunicarse con Dios y escribir poemas y escribir canciones que no levantaban el problema sobre quién es Dios. Hay muchos de ellos que son canciones de acción de gracias. Hay otros que son oraciones pidiendo ayuda. Y cuando yo leo estos salmos, yo me identifico de muchas maneras y en muchos tiempos diferentes como muchos de estos autores. Me identifico, porque hay momentos cuando verdaderamente el fragor de la batalla, el calentor de la batalla llega a nuestra vida, llega a mi vida, que yo decido aislarme a solas con Dios y decirle a Dios cómo yo me siento por lo que yo estoy pasando. No que Él no lo sepa, porque Él lo conoce todo, Él es omnisciente. Pero yo clamo y yo derramo mi corazón delante de la presencia de Dios. Y de una manera u otra, siempre termino dando gracias al Creador, dando gracias a mi Dios. Entonces yo me identifico con muchos de estos autores, porque en sus tiempos oscuros, en sus noches oscuras, ellos buscaban la presencia de Dios, lo cual yo creo que debe ser algo que se debe convertir en una directriz en nuestras vidas. Se debe convertir en una directriz en nuestras vidas. El buscar estar a solas con Dios, dialogar con Dios, hablarle a Dios, sí, quejarse uno delante de Dios, decirle: Dios, me siento así. Ha llegado esto a mi vida. Ha llegado este tiempo difícil a mi vida. Ha llegado este reto con mi familia. Ha llegado este reto con mis hijos. Ha llegado este reto con mi trabajo, con mi salud, con mis finanzas. Y hay que decirlo. Atrévase a estar a solas, dialogando con Dios y diciéndole a Dios:
abriendo su corazón a Dios Todopoderoso. Después de todo, nos atrevemos a abrir nuestros corazones a personas desconocidas. Porque usted viene y paga $65 por verse con un psicólogo, con un psiquiatra que usted ni lo conoce, ni lo conocen a usted, y usted se atreve a abrir su corazón ante Dios. Entonces, ¿por qué no abrir el corazón delante de Dios? ¿Por qué no abrir? ¿Por qué no decirle: Dios, estoy en este lugar, me siento así, mira, yo quisiera coger a esta persona y yo quisiera cogerlo? Dígale cómo usted se siente, dialogue con el Dios Todopoderoso. Y en el día de hoy hemos llegado a este lugar para que juntos podamos dialogar un poquito o oír un poquito de uno de los salmos más poderosos que yo encuentro en toda la Biblia, y este es el Salmo 27, un salmo que espero que nos exhorte a ser fortalecidos en la fe, aún en medio de tiempos difíciles. Yo creo, hermanos, que todos podemos estar de acuerdo en que hay momentos en que la fe se levanta firme, que la fe tiene una mirada segura. Pero también yo sé que hay tiempos donde esta misma fe apenas logra mantenerse en pie. Y si somos honestos, y debemos ser honestos delante de Dios, podemos descubrir algo inquietante. Y esto es que esto no ocurre o siempre ocurre en tiempos diferentes, sino que muchas veces conviven en el mismo proceso e incluso en el mismo día. ¿Estamos de acuerdo? Que en un mismo proceso nuestra fe puede estar sólida, puede estar firme, pero hay en ese mismo proceso tiempos donde nuestra fe quizás mengue, nuestra fe quizás cae un poquito. Yo creo que por mucho tiempo hemos aprendido que una fe madura nunca tiembla. ¿Han oído esto? ¿Han oído esto? Una fe madura nunca tiembla. Y si su fe tiembla de una manera visible, personas se atreven a juzgarle. Se atreven a juzgarle. Como usted, que lleva tantos años en la iglesia, como usted que lee la Biblia, como usted que ora, es que ahora su fe está menguando. Es cierto. Y la realidad es que nuestra fe nunca debe vacilar, pero sí tiembla, sí vacila de vez en cuando. Si nosotros miramos la Biblia, no fue Juan el Bautista, aquel que bautizó a Jesús, aquel que había dicho o que había sido enviado para preparar el camino de aquel que iba a venir, aquel que bautizó, aquel que oyó, que vio al Espíritu Santo descender y oír la voz del Padre decir: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No fue él el que le dijo a sus propios discípulos que fueran donde Jesús para que fuesen bautizados por él. No fue este mismo Juan el Bautista que cuando se encontró en la cárcel envió a sus discípulos para preguntarle a Jesús: ¿eres tú o debemos esperar a otro? No fue el pueblo hebreo, un pueblo que había experimentado, había visto la misericordia de Dios, el poder de Dios siendo desplegado de tal manera que ellos saben la historia cuando el mar rojo se abrió. Ellos conocen cuando el Jordán se abrió. Ellos conocen cuando las murallas de Jericó, murallas donde habían carrozas, eran tan anchas que carrozas podían correr por encima de las murallas y verlas caer. Verlas caer cuando un pueblo bajo la dirección de Dios grita y tocaron trompeta y las murallas cayeron.
No fue este pueblo que estaba todo amedrentado, que todos tenían miedo cuando un hombre llamado Goliat los retaba. No fue un profeta que mató a 400 profetas de Baal, que cuando oyó la voz de una mujer que lo amenazó, corrió a esconderse en una cueva. O sea, hay tiempos en que nuestra fe está en la cima de la montaña, pero hay tiempos donde nuestra fe también desciende al valle. Pero de todo esto lo que tenemos que aprender es que estemos en arriba o estemos abajo, debemos siempre confiar en la persona de Dios. No importa de los subes y bajas, la Escritura yo creo que nos confronta a nosotros con una verdad muy profunda. Y esto es que la fe auténtica no se forma en la ausencia de batalla, sino que se forma en la presión del conflicto. Me gusta eso y lo voy a repetir. La fe auténtica no se forma en la ausencia de batalla, sino en la presión del conflicto. No nace cuando todo está en calma. No nace cuando las olas del mar están bien serenitas. No nace cuando todo está caminando viento en popa, como dice el marinero. No, se fortalece bajo la presión cuando verdaderamente está la presión sobre ti o sobre nosotros y está aplastándonos. Tanto así que mientras más nos aplastan, más aceite de unción sale de nosotros, y eso debe fortalecernos a nosotros. Es ahí donde nuestra fe verdaderamente se madura. Es ahí verdaderamente donde nuestra fe se fortalece. Es ahí verdaderamente donde nuestra fe comienza a escalar montañas. Bendito Jesús. Hace unos años atrás mi esposo y yo, no sé si algunos aquí vieron una película en inglés, lleva el título de Unbroken, Inquebrantable. Es la historia real de una persona llamada Luis Samperini. Él fue un atleta olímpico que se convirtió en un piloto durante la Segunda Guerra Mundial y cayó en el Océano Pacífico después de que su avión fuera derribado. Él pasó 47 días a la deriva, sin provisiones, bajo un sol implacable, rodeado de hambre, sed y muerte. Y Luis Samperini no sobrevivió porque siempre fue fuerte. Luis Samperini vivió, él pudo sobrevivir porque nunca negó rendirse cuando ya las fuerzas no le quedaban. Y eso es lo que el cristiano hoy está llamado a hacer, que aunque las fuerzas se estén acabando, aunque no tengamos las fuerzas, que nosotros nos neguemos a rendirnos en la circunstancia, porque no hay nada, no hay situación, no hay circunstancia ninguna que Dios no pueda hacer más grande que ella, que Dios no pueda hacer un milagro, que la misericordia y bondad de Dios no sea derramada sobre ella. 47 días en el mar. Finalmente Luis Samperini es rescatado. Pero el problema es que cuando él es rescatado por el enemigo. Y el enemigo lo puso bajo un tratamiento de abusos crueles e inhumanos. Pero aún con todo eso, Luis Samperini nunca se quebró por dentro. Su cuerpo estaba todo lleno de evidencia del abuso que estaba experimentando, pero nunca cesó de creer, nunca, aunque fue golpeado, se rindió. Él tuvo la determinación de permanecer creyendo. Y hoy hay un llamado, hermanos, hoy hay una exhortación, y esto es que nosotros debemos tener una determinación que le vamos a creer a Dios y ser fortalecidos
porque debemos permanecer en Él aun cuando la noche sea oscura. Amén. Hablando de esta tensión de resistencia y vulnerabilidad entre valentía y clamor, es exactamente el pulso del Salmo 27. David comienza proclamando en este salmo con una convicción: el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, ¿a quién temeré? En este mismo salmo lo lleva de ir declarando estas palabras a ir a decir: oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. En unas palabras, Él está adorando al Dios Todopoderoso, y en otras palabras está diciendo: oye mi clamor, oye mi llanto. Y finalmente en estas palabras nos da una exhortación que no es opcional, no es una opción, es vital para nuestras vidas, y esto es: espera en el Señor. Amén. Y es ahí donde muchas veces nos hemos colgado. Es muchas veces ahí donde hemos recibido la calificación de una F grande, no de feo, F de que nos colgamos. Porque viviendo en una sociedad microondas, lo queremos todo rápido, queremos que todo sea así, queremos que todo se dé bien, no queremos problemas, no queremos nada de eso. Y muchas veces Dios nos dice: hay que esperar para que tú veas, estar quieto y ver la manifestación, ver la gloria de Dios. Pero cuando no se da, cuando no recibimos de acuerdo a nuestro tiempo, a la manera que nosotros creemos que esto se debe dar, entonces empezamos a titubear en nuestra fe, a caer en nuestra fe. Hermanos, el Salmo nos revela que la fe verdadera puede estar bajo ataque sin ser derrotada. Su fe está bajo ataque. Su fe en el año 2026 estará bajo ataque. Pero esto no quiere decir que su fe es derrotada. No es una fe que niega el temor. La fe que usted va a desarrollar por causa de este salmo es una fe que no va a negar el temor, porque va a ser una fe que se va a aferrar, se va a pegar en medio del temor al Dios Todopoderoso. No es una fe que ignora las circunstancias presentes. ¿Cuántas personas he oído yo? ¿Cuántas enseñanzas heréticas, cuántas herejías se están enseñando en muchas iglesias? Que nosotros debemos ignorar las circunstancias. Una vez yo tuve un accidente y entro a la iglesia y todo, yo estaba dolorido. Mi espalda me dolía todo. La pregunta era: ¿qué no me dolía? Y cuando entro a la iglesia, una hermana venía y decirme: ay, a ti no te está pasando nada. Decláralo que no te está pasando nada. Yo me le quedé mirando así y tuve así de salirme de mi cauce y desbordarme y decirle 2 o 3, porque el que estaba bajo dolor, el que estaba tomando la pastilla para el dolor era yo, no ella. Pero se ha ido por mucho tiempo enseñando que si usted declara o si usted cree, si usted dice: ah, no, es que me duele la espalda, me duele la rodilla, me duele aquí, me duele allá, tengo esto, tengo aquello otro, que usted no tiene fe. Y eso es una herejía. Porque si nosotros vamos a ver aquí que aún el mismo salmista clamó a Dios. La palabra clamor en hebreo quiere decir llorar. Él abrió su corazón y su boca para decirle a Dios y clamar delante de la presencia de Dios. Que entonces David no era un hombre de fe. No fue David el que mató a Goliat. No fue David que dijo: a mí no me pongan nada, toda esta vestimenta que ustedes me quieren poner. Yo voy con lo mío. Yo voy a pelear como yo sé. Y como él era ahí, yo creo que David había salido de Nemesio Canales. Él era de callejón, como nosotros decimos.
Él era el callejón, Street Fighter. Él cogió una piedra. ¡Sí! Y van, una sola fue la que necesitó para tumbar a Goliat. Pero entonces él pecó porque él clamó a Dios. Pero eso es lo que se nos ha enseñado, que es un pecado, que debemos ignorar las circunstancias presentes. Ay, hermano, su nevera no está vacía, decláralo por fe. No, mi nevera está vacía. Ay, hermano, su rodilla no le... No, mi rodilla me duele. Sí, yo creo que Dios me puede sanar. Y él también puede ser un doctor para ayudarme. Sí, claro que sí, dígame. Pero nuestra fe, que no ignora las circunstancias, debe ser una fe que declara quién es Dios por encima de las circunstancias. Y esa es la clave, que aunque le duela aquí, Dios está sobre ese dolor. Que aunque el banco le haya dado un reporte, Dios está sobre ese reporte. Que aunque en el trabajo digan, van el mes que viene a votar a 100 personas, que Dios esté sobre esa circunstancia. Esa es la fe. Este salmo no nos da un tiempo específico en la historia de David para nosotros poder decir más o menos qué era lo que estaba sucediendo. Por consiguiente, es un salmo que se conoce como un salmo atemporal o universal. Es un salmo que trasciende todos los tiempos. Por consiguiente, es un salmo que debe ser vigente para nosotros hoy. Y si alguna vez hemos creído con firmeza y luego hemos clamado con lágrimas, si alguna vez hemos confesado confianza y al mismo tiempo hemos luchado por no desmayar, este salmo es para nosotros. Y hoy vamos a ver cómo Dios forma en nosotros una confianza, una fe inquebrantable, aún en medio del dolor. Amén. Número 1, Randy. En los versículos del 1 al 3, permítame llegar allá, porque estaba en el salmo equivocado. Por alguna razón u otra estaba en el salmo 91, pero tengo que ir para el 27. Salmo 27, ahí. Ok, ya llegamos. Primeros tres versículos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David el salmista comienza diciendo, hablando del carácter de Dios, de la identidad de Dios, de quién es Dios. Él empieza diciendo, Él es mi luz. Cuando yo oigo esto de que Él es mi luz, automáticamente yo tengo que entonces ver que la luz hace que la luz disipa la oscuridad. La luz hace que provee dirección. La luz provee que provee esperanza. Entonces David está diciendo, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo, Jehová es mi luz. Él me va a guiar. Él va a alumbrar en los tiempos bien difíciles. Él va a alumbrar. Pero no solamente eso, dice, Él es mi salvación. Y la palabra salvación aquí no está hablando de la salvación cuando usted y yo somos salvos para estar con Él, sino que está hablando de una salvación aún en medio de tiempos difíciles. Aunque estemos pasando en una batalla, aunque estemos peleando, aunque no se vea la luz al final del túnel, Dios es mi salvación. Dios me va a cuidar. Dios me va a guardar. Y yo creo que debemos pensar en eso. Dios me va a liberar.
Me va a liberar de las manos del cazador, me va a liberar de las manos del Goliat, me va a liberar de las manos de la enfermedad, me va a liberar de las manos del reporte del banco, me va a liberar del desempleo, me va a liberar de todos los lugares, me va a liberar el Dios Todopoderoso porque Él es mi salvación. Y eso lo estaba declarando David. Y también sigue diciendo que Él es la fortaleza de mi vida. La fortaleza de mi vida. ¿A qué se refiere cuando dice fortaleza? Está hablando de un refugio. Está hablando de un lugar de auxilio. Está hablando de un lugar fuerte donde la persona puede llegar. Es un lugar que no puede, es inquebrantable. El enemigo no puede entrar en la fortaleza del Señor Todopoderoso. Entonces David está haciendo que antes de hablar del problema, antes de hablar del clamor, antes de decir lo que iba a decir, lo primero que él hizo es: yo me voy a aferrar en la característica del Dios a quien yo le sirvo. Y hoy debemos tener una exhortación que nosotros debemos glorificar al Dios Todopoderoso en vez de estar glorificando las circunstancias. Hay demasiadas personas hoy que glorifican las circunstancias. Hay demasiadas personas hoy que le dan mucha gloria a lo negativo que le está sucediendo en su día, en vez de estar glorificando al Dios Todopoderoso, en vez de estar glorificando a aquel Dios que lo puede hacer todo, aquel que dice que no hay nada imposible para Él. A ese es al que debemos estar glorificando. Pero no, tenemos algo, y es que nos gusta glorificar las circunstancias negativas sobre nosotros. ¿Qué es la circunstancia negativa más que Dios? ¿Puede esa circunstancia más que Dios? No, no se atreva, no se atreva. Pero aquí hay algo clave. Aquí hay algo clave. Porque aquí está diciendo el salmista: Jehová es mi. Igual que en el Salmo 23, cuando él está diciendo: Dios es mi luz. Dios es mi salvación. Dios es mi fortaleza. Esto nos habla de nosotros, no de una teología intelectual. David no estaba hablando de eso porque había leído libros. David no estaba hablando de eso porque lo había aprendido en el seminario. David no le estaba diciendo porque había abierto el libro de Crónicas. No, David lo estaba diciendo porque era una relación personal que él tenía con el Dios Todopoderoso. Y cuando usted tiene una relación con el Dios que todo lo puede, usted puede decir: Dios es mi luz, Dios es mi salvación, Dios es mi fortaleza. Usted puede usar eso, mi, porque usted tiene esa relación con el Todopoderoso. Por consiguiente, esa es la clave para el resto del Salmo y debe ser la clave para el resto de nuestras vidas. Desde hoy en adelante debemos tener esa exhortación de vivir creyendo, de vivir en una relación íntima con el Dios Todopoderoso, de poder decir: mi Dios puede hacer las cosas más grandes, mi Dios puede sacarme de esto, mi Dios puede hacerlo. ¿Tenemos esa relación? ¿Podemos nosotros hoy decir con confianza que tenemos esa relación? Pero después de esto sigue diciendo: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Presten atención, hermanos, porque aquí el salmista muy claramente no nos está diciendo si acaso llega la prueba, si acaso llega el reto, si acaso llega esto o si acaso llega esto. Aquí está diciendo: cuando lleguen, cuando estos enemigos se juntan para destruir, porque comer las carnes habla de destrucción total. Cuando se junten contra usted para destruirle, y esto me enseña algo poderoso: cuando el enemigo envía ataques a usted, no envía a uno solo, envía a una legión, envía a un montón de ellos.
porque es así como opera. Son muchos los enemigos, son muchos los adversarios, son muchos los demonios que vienen a pelear contra usted y quieren venir aquí a matarle, a destruir. La Biblia nos dice a nosotros que el diablo está rondando por ahí. ¿Qué dice? ¿Buscando qué? ¿Cuál es la palabra? ¿A quién? ¿Cómo? Repita, ¿a quién? ¿A quién devorar? Eso quiere decir que no puede devorar a todos. Está buscando a ver a quién puede encontrar para devorarle. No todo el mundo va a ser devorado. Solamente aquellas personas que estén débiles en la fe. Solamente aquellas personas que no tengan una relación personal. Solamente aquellas personas que no puedan creer en el Todopoderoso son las que van a ser devoradas por el enemigo. Por eso es que dice, ¿a quién devorar? Porque no puede devorarle a todos. Y en el versículo dice, aunque un ejército acampe, nosotros debemos recordarnos la historia del profeta en Segunda de Reyes, cuando el profeta está lo más tranquilo. El profeta está, como dice el americano, minding his own business. Él está tranquilito, déjeme quieto que yo estoy aquí tranquilo. Y entonces está el siervo, y cuando el siervo viene y le dice, oye, ven acá que tengo que enseñarte algo. Mira, estamos sitiados, tenemos un enemigo que ha acampado alrededor de nosotros y son muchos. Hay demasiadas personas que cuando usted viene a hablarle, ellos rápidamente quieren decirle a usted cuál grande es el enemigo que lo tiene sitiado a usted. En vez de decirle, no te preocupes, que yo voy a orar para que los ojos se abran y tú puedas ver que los que están con nosotros son más que los que están con ellos. En vez de decir eso, no, ellos siguen hablándole. Ay, ese enemigo que tienes es grande, ese ejército que está acampando es grande, más grande es mi Dios, más grande es el que es el jefe de todos los ejércitos. Y si un ejército acampa contra usted, más grande es el ejército que el Dios Todopoderoso ha enviado. Bendito Dios. En este día yo quiero orar. Yo quiero orar para que nuestros ojos sean abiertos, para que nuestros ojos sean abiertos de tal manera que nosotros podamos decir que más son los que están conmigo que los que... Alabado sea Dios, aleluya. Siento la presencia de Dios. Pero que mucho nosotros, mire, ahí hablando de miedo y de aterrorizar. Y cualquier persona puede decir, eso es la misma palabra. Son dos palabras diferentes en hebreo. Una palabra habla de cuál es la respuesta de la persona. En el versículo 2 está hablando de una respuesta. Cuando él dice, yo no voy a tener miedo. Yo no voy a tener miedo en el versículo 1 cuando dice atemorizarme. Pero entonces, más adelante, cuando habla del miedo, está hablando de una posición en la mente, una emoción. Entonces está hablando dos palabras diferentes. Una habla de cuál es nuestra respuesta ante la situación, miedo. Y la otra es cómo están mis emociones aterrorizados por lo que está sucediendo. Eso es lo que está diciendo aquí, bendito Jesús. Principio, bendito Dios. El temor no vence y no nega la realidad, sino que ve con claridad quién es Dios. El temor no se vence negando la realidad. Usted no va a vencer ese miedo, usted no va a vencer ese temor negando la realidad. Usted lo va a vencer cuando usted vea con claridad a qué Dios usted le sirve. Amén. Aplicación. El temor crece donde el carácter de Dios no está en relación personal. Lo repito. Le pueden sacar un retratito ahí para que se le quede grabado. El temor, el miedo, el estar aterrorizado crece donde el carácter de Dios no está en una relación personal. Cuando usted no puede decir, mi Dios, está la cosa triste. Hay a veces que personas vienen y me dicen, en el trabajo me han dicho, oye, ¿tú crees que tú puedas orarle a tu Dios? Yo me le quedo así mirando un rato,
Porque la verdad me cogen así desprevenido cuando me lo dicen, cuando voy camino a buscar agua a la cocina o algo, o voy a calentarme el desayuno. Oye, ¿tú crees que tú le puedes orar a tu Dios? ¿A mi Dios? No tu Dios, pero mi Dios. Y yo le digo, no. Pues no, tú no estás supuestamente... No. Si tú no tienes una relación con Dios, ¿por qué yo voy a orar por eso? Establece una relación con Dios, entonces tú puedes orar por eso y yo te ayudo a orar por eso. Amén. Pero no, hay un puertorriqueño. Bueno. Los puertorriqueños vienen para otro lado. Él es mitad puertorriqueño y mitad dominicano. Así que ya tú sabes la combinación que tiene. Y es una palabra que yo no la quiero usar. Pero a mí a veces me saca. Y yo lo que le digo, pero tiguerón, tienes que meterte con Dios. Tienes que meterte con Dios. No, pero es que a ti te oye. Y a ti te puedo oír. Hasta que tú no te metas con Dios, yo no voy a hablar por eso. Bueno, está bien. Tú siempre estás difícil. Segunda aplicación. La fe se fortalece cuando la verdad se declara antes que el miedo. Cuando la verdad se declara antes del miedo. Cuando usted ve las cosas que no se ven. La ciencia cree cuando ve. La fe cree cuando no. ¿Están conmigo? Eso me gustó, Randy, lo repito. A Randy me dijo que sí. La ciencia cree cuando ve. La fe cree cuando no se ve. Y es ahí donde nosotros tenemos que llegar. Porque cuando usted llega a ese momento, usted va a poder declarar antes del miedo su victoria. Antes del miedo a Dios Todopoderoso. Antes de lo que sucede, ya usted está declarando a Dios en su vida. Hay una pregunta que me gustaría que nos hagamos. Todos nosotros debemos hacer una pregunta. Mira a la persona que está al lado, dígale, hazte esta pregunta. Dígale así, hazte esta pregunta. ¿Qué estoy confesando más? ¿Mi temor o mi fe? ¿Qué estoy confesando más? ¿Mi temor o mi fe? Pregúntese. Atrévase a preguntar a la persona al lado, ¿qué tú estás confesando más? ¿El temor? Atrévase, le doy permiso. Pero no se pellizquen. Versículo 4. Y el mensaje es muy largo, voy a terminar con el versículo 4. El versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová. Ustedes conocen esta predicación. Y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Número 2. ¿Cuál es el deseo? Un deseo supremo que ordena la vida. Un deseo supremo que ordena la vida. La victoria de nosotros está en ese deseo. ¿Qué nosotros deseamos? ¿Qué deseo es supremo sobre todo lo demás? David aquí revela la fuente de su estabilidad. La fuente de su estabilidad. Porque él dice una cosa demandada, es estar en la casa de Dios. La palabra una cosa, esa frase hebrea está poderosa. Porque esta frase hebrea no dice que David no tenga otras responsabilidades. Pero él escogió un deseo que gobierna sobre todos los demás. No es que no tengamos otras cosas, no es que tengamos otras prioridades, no es que hay otras cosas que deben estar en nuestra vida, que están en nuestra vida. Sí, hay muchas otras cosas, hay muchos deseos. A mí me gustaría estar en salud, a mí me gustaría tener una casa más grande, a mí me gustaría, no que no tener animales, me gustaría no tener animales, me gustaría tener. No es malo, pero el problema es que deseo es supremo sobre todo lo demás. Y es ahí donde David nos está dando la clave. Su deseo no era la victoria, su deseo no era la riqueza, su deseo no era los palacios, su deseo no era nada, su deseo era estar
la presencia de Dios. Ahí comienza la victoria, hermano. Cuando nosotros deseamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo nuestro entendimiento, estar en la casa del Señor. No busquemos la victoria, no busquemos los dulces. Vamos a buscar el que da los dulces. Amén. Vamos a buscar lo que da los dulces. Pasa que nos han acostumbrado con una teología de herejía hoy en las iglesias, donde nos han hablado una doctrina, un evangelio de prosperidad, un evangelio donde dice declara para que lo reciba, un evangelio que no existe, que es una mentira. Si usted oye ese tipo de palabras, corra por su vida. Yo no estoy diciendo que no hay prosperidad en la Biblia. Sí hay prosperidad. Pero mire esto. La Biblia nos enseña que antes que usted pueda vivir en prosperidad aquí en este mundo materialista, tiene que vivir en una prosperidad espiritual, en una prosperidad en su alma. Porque así como prospera su alma, esto... Alabado sea Dios. No dijeron muchos amén. Aquí yo creo que pellizqué a alguno. Así como prospera tu alma. Entonces la clave aquí es la presencia delante de Dios. Cuando nosotros prosperamos en nuestro espíritu, en nuestra alma, entonces nosotros vamos a prosperar en todo lo demás. En todo lo demás. David buscaba la comunión. ¿Cuántos de nosotros buscamos la comunión? ¿Cuántos de nosotros buscamos el deseo de estar en la casa de Dios? Mire lo que está diciendo aquí. Dale, Randy. Dice, primero dice, yo quiero habitar en la casa de Dios. Habitar en la casa de Dios es comunión. Comunión. Y no está hablando de un templo físico. Está hablando de la presencia espiritual. De esa presencia delante del Dios Todopoderoso. Yo quiero estar en esa casa, en ese templo, que es la persona misma del Dios Todopoderoso. Ahí es donde yo quiero estar. Ahí yo quiero tener koinonía. Ahí yo quiero estar en una relación íntima con el Dios Todopoderoso. Mire, hermanos, si usted entra en una comunión íntima con Dios Todopoderoso, nada ni nadie puede hacerle frente. Nada ni nadie. Y si hay algo que el diablo le tiene miedo, es a un cristiano que tiene una relación íntima con el Todopoderoso. Aquel que le dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra... Ay, bendito Dios. Pero dice lo segundo, es contemplar. Contemplar nos habla de adorar. ¿Qué es adorar? Gesed, ¿qué es esa palabra? Esa palabra nos habla de mirar anonadados, maravillados, contemplar la presencia, la hermosura, el poder del Dios Todopoderoso. Están delante de esa presencia de una manera que las palabras mismas no puedan declarar cuál grande tú eres, cuál apoteósico tú eres, bendito Dios. Eso es contemplar, es ver, estar delante de Dios y verle a Él. O sea, contemplar en medio de mi situación difícil. Yo quiero estar contemplando al Dios Todopoderoso. Yo quiero estar contemplando su carácter, que Él es luz, que Él es salvación, que Él es fortaleza. Yo quiero estar contemplando a su falda que llena toda la tierra. Yo quiero estar contemplando esa gloria. Yo quiero estar contemplando a todos los ángeles, a los 24 ancianos, todos postrados, adorando, depositando sus coronas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, bendito Dios. Es ahí donde yo quiero estar contemplando, porque cuando yo estoy contemplando la hermosura de Dios, cuando yo estoy contemplando el poder de Dios, cuando yo estoy contemplando el carácter de Dios, nada ni nadie puede levantar la cabeza. Come on, church. Bendito Dios. Tercero dice, inquirir. Inquirir. ¿Qué quiere decir eso? No solamente estoy contemplando, pero yo estoy inquiriendo.
Yo necesito dirección, yo necesito formación. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago esto? ¿Qué paso yo tomo? ¿Cómo yo puedo entrar? Hay personas en los días de hoy que se meten en unos revolú bien grandes. Ay, yo no sé si esa palabra es mala. Se meten en unas situaciones grandes. Meten el pie, no uno, meten los dos pies en el hoyo. Y después van donde Dios. ¡Ay, qué pasó! ¿Por qué no salió así? Y Dios muy suavemente le dice: porque tú no inquiriste, porque tú no me preguntaste, porque tú no llegaste donde mí para preguntarme qué pasos debería tomar. Llega una carta financiera y lo primero que hacen, Freddy, es ir al banco. Necesito un préstamo de $60,000. Y el banco lo mira y se le ríe. Entonces van a una tarjeta de crédito que le cobra 36%. Necesito una tarjeta, pero no sacan dos por si acaso. Y en menos de un mes ya tienen las dos trepadas. En vez de ir primero delante de Dios. Porque Dios puede traer dinero. Dios puede crear dinero. Nosotros hemos experimentado en tiempos donde estábamos en escasez. En tiempos donde nuestro... ¿Cómo se dice budget en español? Presupuesto. Ay, bendito sea Dios. No hablo inglés, se me olvida español. El presupuesto en rojo. E ir a la... y vamos a la... No, Haití, no. Se la reprende el diablo. Vamos al correo, al buzón. Ahí está. Ayúdame, chica, porque imagínate. Vamos al buzón. Y cuando abrimos el buzón, abrimos una carta con dinero. Dinero que no esperábamos. Nosotros hemos experimentado tiempos así. Tiempos donde estaban votando todo el mundo y a mí me dieron un aumento salarial. Pero un aumento salarial. De eso que solamente la gente piensa, tiene sueño. Yo lo he experimentado. Pero no, lo primero que es, vamos a buscar la tarjeta de Apple. 36%. Tiene puntos. Tiene puntos que podemos usar. Vamos a ver a Southwest, que podemos usar los puntos para volar a Chicago. Eso es lo primero que hacemos en vez de llegar delante de la presencia de Dios. Decirle: Dios, mira dónde yo estoy. Mis carros necesitan ser pagados. La renta tengo que pagarla. El freezer está vacío. Tengo mis 3 niños y tengo que darles de comer. Y Dios contesta de tal manera, ¡pum! Y ahí llega la bendición. Inquirir es buscar reordenar nuestra vida alrededor de la presencia de Dios Todopoderoso, hermano. Su victoria está en la reordenación de su vida. En la reordenación de su vida, en la presencia de Dios. Cuando usted se reordena todo alrededor de la presencia de Dios, mire, yo no estoy diciendo que cosas no van a suceder, cosas van a suceder, situaciones van a suceder. Es más, le voy a decir esto: cuando usted toma la decisión de vivir en fe, por fe y para fe, es cuando los demonios más se van a levantar contra usted. Es cuando los demonios se van a levantar más contra sus hijos. Es cuando los demonios se van a levantar más contra su salud. Es cuando los demonios se van a levantar en su trabajo. Usted va a llegar al trabajo y sin nada: ¡mira, ven acá! Y le da un regaño por algo que usted ni hizo. Eso es lo que sucede. Principio: la victoria no comienza en el campo de batalla, sino en la presencia de Dios, del Señor. La victoria no comienza en el campo de batalla, comienza en la presencia de Dios. Es ahí donde comienza la batalla. Métase en la presencia de Dios. Mire, hermano, hay muchas personas hoy. Esta mañana yo estaba meditando en esta palabra y poniendo los detalles finales aquí y allá, acentuación, coma, gramática y eso. Y el Señor me
habló, me dijo que hay demasiadas personas hoy que están viviendo como víctimas dentro de la iglesia. ¿Qué es una persona que está viviendo como víctima dentro de la iglesia? Es la persona que ha aceptado las circunstancias y se ha rendido a no pelear por ella. Eso es una víctima. No estoy diciendo que no estoy diciendo que no sea salvo. No estoy diciendo que la persona esté en pecado. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que se está diciendo es que usted está viviendo una vida muy por debajo de donde usted debería vivir. Muy por debajo. Cuando usted acepta ser una víctima, usted toma la decisión. Ya estoy por terminar. Hace unos años atrás, cuando me encontraba en el militar, estaba estacionado en Puerto Rico. Y por 3 años yo enseñaba, yo era el maestro de combate de mano a mano en la unidad mía. Yo era también tenía título como de sensei para poder enseñar artes marciales. Y yo tenía un grupo de mujeres abusadas a las cuales yo le enseñaba defensa personal. Por 3 años estuve enseñándole a un grupo de 22 mujeres en la base que eran abusadas por sus esposos cómo defenderse. Y cuando llegaba una de esas mujeres y se sentaba conmigo en la entrevista, porque yo necesitaba saber qué estaba sucediendo, lo que yo siempre decía a ellas era: tu victoria comienza cuando ya tú dejes de ser una víctima. Aquí. Para nosotros los cristianos es aquí, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Cuando nosotros nos negamos a ser una víctima, aceptar ser víctima, es ahí donde nuestra victoria comienza. Es ahí donde nosotros podemos echar hacia adelante. Víctor, aplicación. Tengo 3 puntos de aplicación y nos vamos. Primero, aplicación. Primer punto. Muchos de nuestros temores nacen de deseos desordenados. Muchos de los miedos, de los temores que nosotros tenemos, nacen de deseos desordenados. ¿Qué es un deseo desordenado? Un deseo que no está sometido a la presencia de Dios, al orden de Dios. Cuando el éxito es una cosa, el fracaso nos domina. Cuando la seguridad es una cosa, recuerde que él dijo una cosa, yo he demandado. O sea, cuando el éxito es una cosa, el fracaso nos domina. Cuando la seguridad es una cosa, el temor a perder gobierna. Cuando el control es una cosa, la incertidumbre nos paraliza. Pero cuando una cosa define estar en la presencia de Dios, todo lo demás encuentra su lugar. Denle un aplauso, Señor. Esa es, no voy a decir la mitad del mensaje, pero creo que en estos versículos el Señor nos ha hablado de una manera poderosa. Ciertamente el Señor habló a mi vida cuando yo me preparaba, cuando yo inquiría, cuando yo estaba delante de la presencia de Dios buscando. Definitivamente que habló a mi vida. Y en orden con lo que ya se empezó a hablar en el 2026 aquí en esta iglesia por palabra de Dios, que van a llegar tiempos difíciles para la iglesia. Van a llegar tiempos difíciles para todos. Yo creo que es una palabra de fundamento. Es una palabra que debe establecer en nosotros hoy un fundamento para cómo nosotros vamos a vivir el 2026. Cómo nosotros vamos a vivir en el 2026. Usted puede tomar la decisión hoy de seguir viviendo como una víctima. Usted puede tomar la decisión hoy de solamente vivir en el valle. O usted puede tomar una decisión como la de Luis Samperini, de negarse a rendirse a las circunstancias, de empezar a escalar peldaños, a escalar montañas para llegar a la cima, de decirle a la fe: no, tú no eres víctima,
No, tú eres victorioso. De hoy nosotros tomar la decisión y de decir, el 2026 va a ser un año especial para mí. Va a ser un año especial porque como David decía, una cosa yo he demandado. Y en mi casa, yo soy el sacerdote de mi casa. En casa no se necesita otro sacerdote. Yo soy el sacerdote de mi casa. Y en mi casa yo orando, yo le he demandado al Señor decirle, mi familia, yo y mi familia estaremos en tu presencia. Nosotros estaremos contemplando a ti. Nosotros estaremos inquiriendo, bendito Dios. Vamos a estar en su presencia. Yo he tomado esa decisión. Nadie tiene que tomar esa decisión por mí, para mi casa. Ahora la pregunta que yo hago aquí es, ¿qué decisión va a tomar usted para su casa? ¿Qué decisión va a tomar usted para su matrimonio? ¿Qué decisión va a tomar usted con sus hijos? ¿Qué decisión va a tomar usted con su trabajo? Qué tristeza es. Qué triste es cuando nosotros estamos en nuestro trabajo y nadie sabe que usted es cristiano. Qué triste es. Personas que quizás estén pasando por un dolor, por un tiempo bien difícil, que puedan venir donde usted a su escritorio y decir, cógete un break, yo necesito hablar contigo, yo necesito que tú ores por mí, yo necesito que tú impongas las manos, que tú me unjas. Pero no lo pueden hacer porque no lo conocen. Hay alguien que cierren sus ojos, todo. Obediencia es importante. Cierren todos sus ojos y levante sus manos hoy si usted toma esta decisión, que desde hoy en adelante una cosa usted va a demandar: estar en la presencia de Dios, inquirir, contemplar, y va a negarse, rendirse a las circunstancias. Aunque físicamente usted no esté reconocible, aunque espiritualmente usted no esté reconocible, la victoria es de usted. Cristo fue llevado a la cruz y dice la palabra en el capítulo 53 de Juan, dice que él era irreconocible, no podía ser reconocido cuando llegó a la cruz del Calvario. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? La victoria sobre la muerte se obtuvo ahí en el Calvario. Aunque usted no sea reconocible, aunque hoy el enemigo le ha dado y usted quizás sea irreconocible espiritualmente, hoy es su oportunidad. Hoy es su oportunidad de pararse y decir, no, hasta aquí llegamos. Mi casa y yo serviremos. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo me levanto, yo peleo. Si en su casa no hay un sacerdote, tome el trabajo de sacerdote. Hágalo. Unja a sus hijos, unja a su familia, unja las almohadas, unja los portales de la casa, unja hasta el perro si tiene que ungir al perro, pero unja, atrévase con fe a ungir todo, declararlo, consagrarlo para Dios. Cuando su hijo esté durmiendo, tome aceite y no le dé un cartazo, pero suavemente vaya donde él y póngale sus manos encima y únjalo y usted diga, yo reclamo la vida de mi hijo para Dios, yo reclamo mi hija para Dios, yo reclamo a mi nieto para Dios, yo reclamo a mi nieta para... Atrévase. Cuando llegue el estado de cuenta, tomes el aceite y únjalo, bendito Dios. Nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Empieza a declararle la palabra a ese estado de cuenta y creer en la provisión de Dios. Nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, dice la palabra. Hoy es el día, hermano. Salmo 27. Ese salmo de reto, ese salmo de exhortación, ese salmo que va a forjar en usted una fe inquebrantable. Que Dios los bendiga
Que Dios lo guarde.